tanto personal como de fuerza para la libertad avanza. Ahora, yo querría analizar con Tigo Cabot, con Juan Mayol, con Gabriel Slavinsky, por supuesto, con mi coequiper Pancho Olivera, ¿qué fue lo que fue diciendo Javier Milei para ver si podemos entrañar qué atrajo? No recuerdo si Javier o Juan hablaban de una cierta magia que proponían, pero veamos esto, que son algunas de las propuestas de Javier Milei. De 18 se va a quedar con 7 ministerios, sumaría capital humano, lo fue arrancando de una pizarra, decía. No va más ¿no? Estado limitado, comercio libre y respeto a la propiedad privada, despolitizar la justicia y apoyar políticamente a las fuerzas de seguridad. ¿Esto atrajo o es otra, o estoy sobreestimando la racionalidad? Estás sobreestimando la racionalidad. Me parece que, por supuesto que cuando analizás el caudal electoral de un candidato, tenés que ver muchos caminos de atracción. Por supuesto que, yo siempre digo en las provincias, ¿no?, que uno genera una batería de propuestas para que no sean escuchadas, pero que la ciudadanía por lo menos sepa que las tiene. Y después algunos sí las escuchan. Quizás en el caso de Milei yo te diría que es una gran minoría la que escucha las propuestas. Me parece que la conexión está con el hartazgo, con la cuestión de decir el enojo, con la casta política, y me parece que ahí está la sintonía real. Ahora, perdón, Pancho, no, si vos ves ese pequeño catálogo que pusiste recién, no hay cosa más pro mercado que eso. Y sin embargo estamos hablando de una crisis de mercado. Un mercado que le responde por el no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, es una de las grandes incógnitas. En principio porque gran parte de los decisores consideran que una gran mayoría de ellas son impracticables, al menos sin una, digamos, hipótesis de conflicto social muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, el camino para llegar, por así decirlo, a ese tipo de medidas es un camino de mucha conflictividad social. Me quedé pensando en los 3/3 de los que hablaban los politólogos, encuestadores. La doctora hace un mes. Algo pasó después que se diluyó la figura de Milei. ¿Qué pasó ahí con los encuestadores? ¿La gente cambió de opinión o estaban midiendo mal? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que ahí hay un fenómeno particular que, por supuesto, yo no hago encuestas, pero los encuestadores debieran como dar cierta respuesta. Pero hay una especie de voto vergüenza, ¿viste? Que hay los que votan muy honrosamente, con mucha energía, de decir yo lo voto a Milei porque quiero castigar, quiero ser el vengador de la casta que no me trajo resultado. Pero otro, cuando vos acusás a Milei de que es irracional, de que está loco, de que sus propuestas son impracticables, quizás hay un sector muy grande de la ciudadanía que dice me quedo callado, o digo no, mirá, yo no voy a votar, y no pudieron medir las encuestas. Me parece que ese famoso voto vergüenza o oculto se pudo haber manifestado en esta ocasión. Subgrupo de la sobreestimación de la realidad. Siempre sobreestimación de la racionalidad. Slavinsky, porque digo, apareció un libro, El loco uy, me olvidé del autor, el chico perfil, perdón. No pasa nada con él, o sea, no pasó nada absolutamente. Mirá más, Juan, mirá más propuestas que tiró Milei para ver si es esto lo que atrajo o es el voto bronca. Eliminar totalmente la obra pública, modelo de inversión privada, eliminación progresiva de los programas sociales, educación sexual no obligatoria, defender al niño desde su concepción, derogar la ley del aborto. ¿Todo esto es un atractivo para el votante de Milei o es otra cosa? Bueno, hay que diferenciar nuevamente los núcleos electorales que configuraron este 30% de voto a Milei, ¿no? Hay un núcleo electoral que se siente muy atraído con las ideas relacionadas con el liberalismo, en su carácter más extremo, que tiene alta resonancia entre los jóvenes y que también tiene que ver con un cambio de época. De la misma forma que el kirchnerismo surge en la Argentina después del fracaso de la convertibilidad y de la experiencia que algunos catalogaron de neoliberal, pero que tenía alto componente de populismo, de Carlos Menem, hoy en día estamos avisorando el fracaso de los 20 años del kirchnerismo. Hay que entender que gran parte de la ciudadanía está viendo cómo el Estado es una carga y no algo que les posibilita desarrollarse como seres humanos, y en ese sentido las ideas de Milei tienen alta resonancia en un segmento de la sociedad. Ahora, en relación a algunas cuestiones de la agenda, como también hay mucho de actitud reaccionaria por parte de algún sector del electorado. Nosotros lo estudiamos cualitativamente. ¿Por qué Milei tiene tanta resonancia entre los jóvenes menores de 25 años? Porque es un segmento, varones estoy hablando, sobre todo varones, que se siente
absolutamente incómodo, que no encuentra su lugar en relación al feminismo. Entonces también hay una avanzada antifeminista en ese segmento. Y hay parte del discurso de Milei que resonó muy fuerte en ese sentido. Por eso la educación sexual, integral, por eso su postura antiaborto, todo lo que sea antipañuelo verde, en cierto sector de los jóvenes... Golpea fuerte. Sobre todo los varones, que se sintieron incomodados en su vínculo con las mujeres, ¿no? ¿Cuál es mi rol como hombre en relación a las mujeres? Y ahí también hay ciertos componentes que uno va deshilachando y viendo, bueno, este voto lo captó por este lado, este voto lo captó por este otro, y en el marco de un gran hastío de gran parte de la ciudadanía. Claro. Pancho, hablemos de las medidas económicas que anunció para ver si es esto también un atractivo como planteaba Las Juan. propuestas que tiene, veremos, primero veremos cómo sale la elección, veremos si son practicables, pero estos son los objetivos que se viene planteando Javier Milei. A ver, moneda. Bueno, moneda, hay una reforma monetaria que él está proponiendo, emisión cero. Este es un camino que termina en la dolarización, dice Milei. Yo le pregunté una vez, pero ¿esto es inmediato? No, ese es el punto al que queremos llegar después de todas las reformas que haya que hacer. Con lo cual, uno se pregunta si al cabo de hacerlas, no se preguntará él si es necesario o no, pero bueno, lo dejo. Después, cierre del Banco Central también como objetivo. Él dice el Banco Central distorsiona en este punto la ecuación cambiaria. Y para la famosa bola del ELIX tiene pensado un fideicomiso offshore para la deuda en pesos que va a poder emitir su propia moneda. Algo muy complejo, pero que lo viene describiendo Emilio Campo últimamente. Pasemos a la próxima. Apertura comercial. Veremos si restricta o no. Esto lo enfrenta con algunos sectores de la industria. Él dice la Argentina se pierde mucho por estar cerrada al mundo. Pasemos a la próxima. Reforma del Estado para bajar el gasto público. 15 puntos del PBI es muy ambicioso. Para que se den una idea, tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich se proponen 8 y también es ambicioso en un país que no está dispuesto a ajustar. Acá lo quiero ver, pero dice no va a ser vía licuación inflacionaria. Por ahí, en el caso de que ganara Milei, alguien lo hace antes, lo que pasó con Remes y Labaña. No con cortes abruptos, sí por reasignación del gasto, dice la plataforma de él. Eliminación de la obra pública estatal, acá hay un punto importante. Él dice no es necesario porque los privados, si hay retorno, lo van a hacer. Pasemos a la próxima. Eliminación de... Bueno, esto tiene que ver también con la reforma del gasto. Estos son los 7 que quedarían. Pasemos a la otra. Reducción de impuestos. Él dice, hay un 90% de los impuestos que son solamente el 2% de la recaudación, pero entorpecen la actividad económica. Esto los voy a reducir. Recordemos que la Argentina tiene casi 160 impuestos. Pasemos al próximo. Reforma laboral, esto es importante, de esto hablan todas las fuerzas en realidad, ¿no? Y ahí hay bastante consenso en este sistema de desempleo. Es lo único que te diría que hay consenso. ¿Te acuerdas que Larreta decía lo mismo? Claro. Bullrich dijo algo parecido. Incluso los industriales están a favor. Es el modelo WOCRA, que es el trabajador tiene un fondo al que van aportando sus sucesivos empleadores y se lo lleva con él cuando se va, ¿no? Claro. Entonces eso obra como seguro de desempleo una vez que te echan. Para paliar el tema de la indemnización. Exacto, las indemnizaciones. Y el pasivo laboral se reduce drásticamente. Entonces lo que supone esta reforma es se van a incorporar al sistema unos 8 millones de trabajadores que están fuera del sistema y que son informales. Pasemos a la próxima. ¿Hay más? Sí. Hay un par. Bueno, promoción de eliminación del cepo. No inmediato, eliminación del cobro de las retenciones, generación de un régimen especial de fomento. Pasemos a la próxima. Reforma agropecuaria, eliminación de las retenciones, lo decíamos recién, nueva ley de semillas que tiene que ver con la propiedad intelectual y creo que queda una más. Reforma energética, las tarifas van a pagar los costos, solo subsidio a la demanda, no a la oferta. Esto, una partecita, viene generando muchas quejas porque lo está haciendo Massa, Milei lo quiere hacer drásticamente. Todo esto es lo que hizo que un reduccionismo impresionante, mi pregunta. ¿La gente fue a votar porque se entusiasmó con esto? No, la gente fue a votar porque estaba enojada con la casta política y sostenido en el tiempo, más la desconexión, genera hartazgo. Es así de sencillo, me parece. Aparte, te quiero decir algo. Mirá, vos analizás más... A mí me gusta analizar primero las cosas a grosso modo y después puntillosamente. Pero a grosso modo vos tenés espacios consolidados, Juntos por el Cambio, Frente de Todo.
o Unión por la Patria y quizá una tercera vía, usualmente en Argentina, y tenés un 20, un 30% que oscilan en elección en elección, que son los independientes que llamamos muchas veces los independientes del centro, que oscilan para un lado o para el otro, que lo hacen presidente a Macri o lo hacen presidente Alberto. Bueno, creo que los espacios consolidados quedaron en una mínima expresión y que esos independientes que usualmente cobran la figura de moderados, de centro, dialoguistas, antigrieta, hoy fueron hartos. Claro. ¿Compartís, Diego? Sí, comparto. También, digamos, pensemos que hay dos puntos de diferencia, ¿no? O sea, no es para mí, digamos, dar la cosa como cerrada, me parece como apresurado también. La Argentina es muy dinámica. Tenemos un espacio que hay un tercio y dos que están más cerca de ser un cuarto, ¿no? Claro, claro. Es muy buena tercios. expresión, muy buena expresión. Hay uno sí que es un tercio y dos que están ahí de ser un cuarto. Me parece que uno de los cuartos es el gobierno, le queda una catarata de malas noticias que va a recibir. Ya el miércoles vamos a tener el dato de inflación. Pensá vos cuando en septiembre reciba el dato de inflación de agosto. Claro. Pensá lo que va a hacer eso ese día. ¿Qué vamos a titular? Lo que decía por ahí Sofi hoy, 10%, 2 cifras de inflación. Quizás sí, con suerte, ¿no? Digo, entonces, y después tenés otro de los cuartos, que es el de un poquito más, casi un tercio, que es el de Bullrich, que todavía no deja de ser competitivo, ¿no? Como te digo, tiene más votos y los tuvo, claramente, hay una expresión de hartazgo muy grande, muy grande. ¿Viste que dicen que las mejores notas no las escribís? Bueno, yo iba a escribir una nota que finalmente no llegué porque tenía una cantidad de trabajo, que era algo así como los hartos van a las urnas. Hubiera sido premonitoria. Bueno, y entonces lo cierto es que los hartos fueron a las urnas y este es el resultado. ¿Qué va a pasar hasta octubre? Estamos lejos, me parece que tampoco pensemos que está, digamos, que es un camino... Que ya está cerrado. No está cerrado, pero yo creo que hay una frase que expresa lo que pasa en el comando de campaña de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, ¿no? Que es el temor por la pesca. El temor por la pesca. Creo que saben que tienen que salir con cañas de pescar y que quizá Milei está viniendo con el medio mundo, ¿no? Ahora, me parece Entonces, ahí, me parece que hay un temor. Pero me gusta la metáfora, ictícola no, bueno, no sé, la metáfora de la pesca. ¿A dónde va a pescar? O sea, la pregunta es, porque tiene poco tiempo, ¿a dónde va con la caña Juntos por el Cambio y a dónde va Unión por la Patria? Bueno, primero vamos a hacer al revés. ¿A dónde va Milei? Milei va a buscar a esos que no fueron a votar, los va a ir a buscar, por supuesto, diciéndole, miren, soy competitivo, decían que no lo era, no se queden en casa, vengan a expresar su enojo. Yo soy la opción, el mensaje soy yo. Y me parece que ahí hay un recorrido por capitalizar que no tiene que ver con las propuestas, que no tiene que ver con una conexión directamente racional, sino básicamente con darle la opción a gente no escuchada durante mucho tiempo de decirles, miren, acá tienen una alternativa para expresar su enojo. Y cuidado porque eso es complicado. Segunda cuestión, en Unión por la Patria creo que básicamente el mensaje es no giremos el país a la derecha, ellos son peores, nosotros somos la única opción. Tenemos que tener miedo de lo que nos proponen y la verdad que no hay otra. Acá estamos, el peronismo, y por favor despiértense, vengan a votar. No nos dejen afuera porque lo que viene si no va a ser dañino. Ahora, algunos, Juan, le va a facturar al peronismo en general y a Massa en particular, que le dieron oxígeno a Milei, diciendo, levantemos a Milei porque perjudicamos a Juntos por el Cambio. Hoy deben estar diciendo qué hicimos, ¿no? Y hoy están todos en un estado de pánico. Igual que los mercados, que no saben para dónde ir, bueno, están todos replanteando estrategia. Claro. Pero claramente a mí me parece que Massa dio indicios ayer en su discurso de cuál es la dirección discursiva para tratar de abroquelar a su núcleo duro y tratar de recapturar votantes de Milei. Porque nosotros, ahora lo vamos a tener con el dato un poquito más procesado sobre la gente que votó, pero la gente que tenía la intención de votar a Milei, teníamos alrededor de un 35% que habían votado a Alberto Fernández en 2019. Entonces ese era voto
Milei logró quebrar el núcleo duro del peronismo en los sectores populares del interior del país y del conurbano. Y ahí lo ves del 19. El 19 sacaron el 89% de los votos y ahora están en el 60 y pico. ¿Dónde está ese 20? Claro. Antes el 20 se dispersaba, no iba a votar o quedaba en opciones menores. Hoy, expresado en enojo, quedó en Milei. Claro. La estrategia discursiva del gobierno, claramente, o de Massa, va a ser todo lo malo que está pasando es por culpa de la sequía, del Fondo Monetario que nos dejó el gobierno de Macri, del mal gobierno de Macri, que nosotros estamos tratando de arreglarlos, pero se nos vino una sequía de frente. Fíjate que Massa la semana pasada habló, nos subieron el dólar en una semana y ahora el gobierno está evaluando. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver, me parece. Placer verte siempre. Señor, lo leo como siempre. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Vamos a ver qué pasa en el Ministerio de Economía.